El gran desafío de nuestra región. Estamos viviendo un cambio político en Colombia, pero el verdadero cambio no es solo de gobiernos, mis guerreros de luz, es un cambio de conciencia de una sociedad. En Argentina es un caso claro de este ejemplo, donde una sociedad despertó y un líder con la capacidad, el conocimiento y el coraje decidió tomar las riendas y meterse en el estiércol de la política para lograr los cambios desde adentro. Una parte importante de la sociedad en Argentina despertó y ese despertar se dio con ideas de libertad que vienen de un debate enorme a través de la tecnología que nos permitió contrastar los hechos, agarrar la mentira de la izquierda socialista y compararlo, contrastarlo con la verdad que nos cuentan los hechos. De esa forma, la gente fue despertando y fue cambiando. Cuando una sociedad despierta y el liderazgo está alineado con esa sociedad, se producen los grandes cambios, el cambio se acelera. Pero aquí está el problema en nuestra región. No toda nuestra región, y esto hay que decirlo, como es, no está preparada para ese cambio. Hay muchos, te diría, países, sociedades que no han despertado. Y sin ese despertar, mis guerreros de luz, ningún cambio sería sostenible, porque los países, y esto hay que decirlo también, no se transforman solo con elecciones, no señor, se transforman cuando las ideas se vuelven cultura. Así que te invito, mis guerreros de luz, a que no te pierdas esta emisión donde vamos a hablar del desafío que tiene por delante la libertad. ¿Sabías que el 80% de lo que ves en redes y noticias no son hechos, sino narrativas diseñadas para manipularte? Te doy 3 herramientas efectivas que utilizo a diario. Nunca confundas un hecho comprobable e indiscutible con una opinión emocional. Si te genera miedo, culpa o rabia, es manipulación. Pregúntate a ti mismo, ¿quién se beneficia si yo creo en esto? Si quieres saber más para defender tu mente, libremente, rompe el adoctrinamiento o te controlan. Tu manual de cabecera para que no te manipulen. Busca el link en el video, en la descripción o en mi bio. Difunde, tú eres el medio. Nos acompaña el empresario guatemalteco Dionisio Gutiérrez, presidente de la Fundación Libertad y Desarrollo, director de Razón de Estado, programa emitido cada semana en nuestra cadena NTN 24. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias a ustedes. Un saludo. Saludo cordial, Dionisio. Dicen muchos analistas que va a haber en Colombia, al menos eso se espera, un giro de 180 grados en la gobernabilidad. Además, en la era de Trump. Empecemos hablando sobre ese aspecto a nivel internacional de lo que puede ser el gobierno de Abelardo de la Espriella con respecto a lo que ha habido durante 4 años en el tiempo de Gustavo Petro. Claro, no. Primero debemos hacer la reflexión y hacer conciencia sobre el hecho de que en América Latina hay una anomalía que debería avergonzarnos, y es que no siempre basta con votar para cerrar una elección. Después del veredicto popular, todavía hay que obligar al derrotado a aceptar que perdió. El populismo autoritario, casi siempre de izquierda, tiene una relación fraudulenta con la democracia. La usa para llegar al poder, pero no la respeta cuando le toca irse. Y esto es lo que está sucediendo no solo en Colombia, sino también en Perú. Mientras ganan, le llaman voluntad popular, y cuando pierden, la rebautizan como fraude, conspiración, manipulación o traición. Así actúan los que nunca entendieron el poder como servicio, sino como propiedad. No creen en la alternancia, creen en su turno eterno. Por eso es que es tan importante que no solo se ratifiquen estas victorias, tanto como el caso de la Espriella en Colombia, como de Keiko Fujimori en el Perú, sino que además se siga consolidando esa gran alianza que hay en América Latina, de esta nueva corriente de políticos que están accediendo al poder, que son de un pensamiento más liberal, más conservador, y que estén conscientes que tienen la enorme responsabilidad de hacer valer las ideas de la libertad. No tienen el derecho a fracasar.
No pueden darse el lujo de cometer los errores que cometen todos los días estos populistas de izquierda, normalmente corruptos, demasiadas veces narcotraficantes, casi siempre incompetentes y que al final desgasten y lastimen las ideas de la libertad. Fíjese, aquí hay muchas cosas que decir, ¿no? Porque el socialismo del siglo XXI es en todo momento y en todo lugar un fenómeno no democrático y criminal. Y por esto nosotros tenemos que entender dónde estamos parados. Por eso es que en este canal siempre, siempre analizamos la big picture, el bosque completo. No nos quedamos en el árbol, porque el socialismo del siglo XXI se maneja con franquicias. Aquí hemos estudiado muchísimas veces que está la franquicia mexicana, México-Suela, España-Suela, Colombia-Suela, que la lleva Petro, Brasil-Suela, bueno, en el pasado reciente ni hablar Argenzuela con el kirchnerismo chavista en el poder. Gracias a ese cambio que dio una sociedad, es que hoy realmente se está produciendo esto que yo he llamado el faro de luz, no solamente para la región, sino para el mundo. ¿Por qué? Porque hubo un gran despertar de la sociedad. Vuelvo y repito, yo siempre esto lo explico con esferas. Hay una esfera, gran esfera, que es la esfera de esa sociedad que a través del conocimiento despierta, a través de la tecnología, despierta de un infección de socialismo que ha cubierto toda nuestra región. En Argentina la gran mayoría de la gente despertó y por esa razón alguien que vino fuera de la política, de que decide meterse en la política para hacer los cambios desde adentro, es acompañado por una sociedad. Esto es muy importante que se entienda, porque si no, nosotros estamos hablando de que cambian los gobernantes o cambian los líderes, porque hoy la región, y esto es una buena noticia, está girando hacia la derecha, ¿verdad? Y está saliendo del socialismo del siglo XXI en muchos países, pero yo lo que me preocupa, y esto lo quiero compartir con ustedes, me preocupa que no veo ese despertar de la sociedad. Por eso estamos haciendo este análisis maravilloso que nos deja muchísimo conocimiento, mis guerreros de luz, así que quiero ver tus comentarios ahí a ver qué piensas de todo lo que te estoy diciendo. Entonces, en un contexto de un movimiento en América Latina que se está moviendo hacia gobiernos más liberales y conservadores, se debe asumir la enorme responsabilidad que eso significa de buscar esos valores como verdades presentes, activas y comprometedoras en la región. La libertad, todas las libertades civiles, el respeto a la propiedad privada, la certeza jurídica, en fin, todos los elementos que han demostrado a través de la historia construir naciones exitosas. Por eso cada vez que estos proyectos populistas, autoritarios, retroceden en las urnas, aparece el mismo espectáculo miserable, presión sobre las instituciones, sospechas sin prueba, llamados a la calle, gritos de ilegitimidad y una clara disposición a incendiar la cancha con tal de no aceptar el resultado. Y termino, no es una reacción política normal, es una confesión moral. Nunca fueron demócratas, solo fueron beneficiarios temporales de la democracia. Así es, y además utilizan las herramientas democráticas a las que nosotros estamos acostumbrados para hacer implosionar las instituciones desde adentro. Por eso es tan importante que nosotros entendamos qué es este socialismo del siglo XXI. El socialismo del siglo XXI, aparte de la destrucción económica, política, social, moral, destrucción del lenguaje, es un modelo de hambre, miseria, muerte y decadencia que utiliza, repito, nuestras herramientas democráticas para meterse en los diferentes países y hacer implosionar las instituciones desde adentro, construyendo un piso jurídico que convierte lo ilegal en legal y lo legal en ilegal. Y desde esa manera y desde esa forma, poco a poco, terminan atropellando nuestros derechos fundamentales como derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Entonces tenemos que entender dónde estamos parados, mis guerreros de luz, porque si no, no podemos salvar a nuestros países, porque no depende de un líder, depende de una sociedad que acompañe a ese líder, si no, no se producen los cambios.
Dionisio, buena tarde. En un editorial que publicaste la semana pasada sobre las elecciones que se avecinaban en Colombia, decías que Cepeda es lo mismo que Petro, pero con el cuchillo más afilado. Ahora tenemos a Cepeda y a Petro con el cuchillo afilado, sin reconocer el resultado, amenazando con movilización, tal como lo está señalando, y dejando a Colombia en una incertidumbre. Colombia no está en una situación de 60-40, ni de 65-35, ni de 70-30. Colombia está claramente en un 50-50. Así que la inestabilidad puede ser mucha. Y la responsabilidad tendría que ser total. Sí, Claro. claro, Andrés, además de que me da un enorme gusto saludarte y felicitarte por esa enorme tarea que haces por Iberoamérica, no debemos olvidar que a esta gente no vale ni siquiera la pena tratarlos como si libraran una noble disputa ideológica. Hace tiempo que eso terminó. Lo que hoy vemos es algo mucho más vulgar. Toda esta gente, Petro, Evo Morales, Cepeda, Roberto Sánchez en el Perú, Lula Sheinbaum y todo este conglomerado de políticos populistas autoritarios, normalmente de izquierda, que forman eso que llamamos el Grupo de Puebla. Eso es algo mucho más vulgar, como decía, es una maquinaria de poder, dinero, impunidad y privilegios. Usan la pobreza como bandera y el Estado como caja. Hablan de derechos, pero protegen dictaduras, invocan la soberanía, pero guardan silencio ante las cárceles llenas de presos políticos en diferentes Total. dictaduras. Ujú. Predican justicia social mientras reparten dependencia, capturan instituciones y someten al ciudadano al favor oficial. O sea, no redimen a Exacto, nadie, exactamente. administran obediencias, no hacen república, fabrican clientelas, no elevan el debate, lo pudren. Y eso es lo que es realmente esa izquierda populista iberoamericana, de España hasta lo que terminó hasta hace poco en Argentina, que es el peronismo kirchnerista, que lo que hicieron fue empobrecer a millones de seres humanos de una forma vergonzosa e imperdonable. Por eso es tan importante el que esta nueva corriente, esta nueva generación de políticos que están llegando al poder con unas ideas, o por lo menos defendiendo o diciendo que promueven las ideas de la libertad, el Estado de Derecho, la división de poderes, el respeto a la propiedad privada, la comprensión del proceso económico, que es algo Claro. tan elemental y que se ha demostrado que la izquierda populista radical no lo entiende. Pues la gente que está llegando a los gobiernos de Iberoamérica en este momento, que dicen defender esas ideas, tienen la enorme responsabilidad de tener éxito. No pueden desgastar las Total. ideas que sí funcionan. Total, total, yo estoy de acuerdo con esto porque acá estamos viviendo un proceso, les diría, importantísimo, histórico. Miren, durante décadas la región giró en torno a un mismo modelo político. Esta es la verdad, un modelo que prometió igualdad, justicia social, humanismo y todas mentiras, ¿eh? Esos son espejitos de colores nada más, pero terminó todos estos gobiernos que se llaman del pueblo y todo lo demás, que aman tanto a los pobres que los multiplican, terminaron todos en crisis económica, debilitamiento institucional y sociedades totalmente divididas. Hoy, guerreros de luz, ese ciclo empieza a romperse y se nota en muchos países que están viviendo este cambio que es maravilloso para el mundo libre. Argentina marcó un punto de inflexión, si ustedes me preguntan a mí, y otros países están gritando y girando, les diría, en la misma dirección. Pero aquí hay un verdadero desafío, que es el punto que yo quiero que conversemos y que debatamos y que me lo pongan en los comentarios. Es muy importante tu comentario para saber qué piensas. No es solamente llegar al poder por llegar al poder, es gobernar, les diría, sin fallarle a una sociedad que viene destruida. Cuando yo les hablo del socialismo del siglo XXI, hablo que el socialismo del siglo XXI es un modelo de destrucción, destrucción, vuelvo y repito, económica, política, social, moral, destrucción del lenguaje, todo, absolutamente todo, hecho a propósito. Por eso es importante entender el rol de la sociedad. Cuando una sociedad está tan debilitada, no basta absolutamente con tener ideas correctas. Hace falta una cultura
que sostenga esas ideas. Y ese es el gran punto ciego, mis guerreros de luz, en muchos procesos que se están viviendo en nuestra región, porque cambian los líderes, por supuesto, pero cambiar los líderes no cambia la mentalidad social de un país. Por eso es tan importante la batalla cultural y la batalla de las ideas, porque si una sociedad no despierta, el cambio es muy frágil, sobre todo con todas las mañas que tiene el socialismo para sembrar caos en el momento que no están gobernando, o no reconocer, por ejemplo, lo que estamos viendo en Colombia en este momento, un Petro y un Cepeda no reconociendo las elecciones y no reconociendo al ganador. Entonces, acá la verdadera batalla no es solamente electoral, es cultural, mis guerreros de luz, es de ideas y es de conciencia. No sé si me explico. No sé si me explico. ¿Me explico? ¿Me explico lo que les estoy diciendo? Porque mire, los países no se transforman solos. Tiene que haber una mentalidad de salir del socialismo nefasto. Y lamentablemente toda nuestra región y nuestro continente ha estado infectada de socialismo durante décadas. Nos han adoctrinado para normalizar lo que no se debe normalizar. Por ejemplo, la corrupción y la impunidad. Entonces, cuando una sociedad entiende que quiere defender su libertad, su democracia, ahí entonces se alinean los astros, como digo yo, en los países y se producen los grandes cambios. Es una cultura que se construye o se pierde. Y ahí está el verdadero desafío de la región, desde mi punto de vista. No solo es cambiar de gobierno, sino evitar a toda costa, caer en los mismos ciclos una vez más. Entonces, para evitar eso, golpearnos con la misma piedra, hay que despertar hacia las ideas de la libertad. Esto es lo que me parece que es un trabajo y es el desafío de los gobiernos hoy que están girando a la derecha. Estamos hablando de libertarios, patriotas y conservadores. Dionisio, Iván Cepeda en su discurso, después de conocerse estos resultados, decía, estoy en compás de espera, lo dijo textualmente, somos demócratas, lejos de nosotros el autoritarismo. Sin embargo, nuestros abogados están impugnando el resultado de 33.000 mesas de votación alrededor del país. Esto lo dijo frente a sus seguidores. La pregunta es, ¿cuánto alienta esto, si es que lo alienta, al desorden, a la incertidumbre o al vandalismo, como se vio anoche en algunos puntos en Colombia, en Bogotá, en Cali particularmente? Claro, no, acabas de describir lo que es la verdad dura de una izquierda autoritaria, corrupta, incompetente, que ha degradado la política en todo el continente. Se comporta como una hermandad de encubrimiento mutuo, se justifican entre sí, se blindan entre sí, se Una mafia, absuelven entre sí, una y mafia. cuando uno de los suyos es derrotado, todos corren a insinuar que el problema no fue el fracaso del proyecto, sino la perversidad del sistema. Pero la realidad empieza a abrirse paso, y por eso es que es tan importante aprovechar este momento tan importante que está viviendo América Latina con estos triunfos electorales que no han sido fáciles. A mí me impresiona de sobremanera ver cómo en Perú todavía saca casi el 50% de los votos el exministro del expresidente Castillo, que está en la cárcel, que empobreció al Perú, lo hizo retroceder una o casi 2 décadas con ese populismo de izquierda rancio, que no comprenden el proceso económico, devolvieron o regresaron la inflación al Perú, o lo que hizo Petro en Colombia en los últimos 4 años, un gobierno impresentable, corrupto, incompetente, con todos los exámenes perdidos, y todavía casi el 50% del pueblo siguen votando por sus mentiras. Entonces, Aquí, perdónenme, pero yo no creo en ese 50%. Aquí hay muchos esclavos del socialismo del siglo XXI a través de planes, a la ignorancia que no es falta de conocimiento, sino negarse a recibir ese conocimiento. Hay mucha gente que tiene ignorancia política y cree
que el Estado regalándole cosas, ¿verdad? Es una maravilla cuando el regalo de los estados no viene del Estado, sino del bolsillo de quien trabaja y quien produce. Por eso es tan importante dar la batalla comunicacional y la batalla de las ideas, porque los gobiernos y los estados grandes y cochinos no producen riqueza, mis guerreros de luz, lo que producen es corrupción e impunidad. Disfrazan todo de espejitos de colores, le quitan al contribuyente, no, no me gusta llamarlo contribuyente, porque el impuesto es, a ver, uno no da voluntariamente el impuesto, esta es la verdad, pero de los impuestos sacan toda esa riqueza, se la roban los corruptos políticos y le dan migajas a la gente. Por eso es que los hospitales públicos no funcionan, las escuelas públicas no funcionan y todo, ¿por qué? Porque la corrupción mata. Las infraestructuras cayéndose, la corrupción mata. Entonces, yo no creo en esos 50%, a mí no me sorprende porque hay muchos esclavos, lamentablemente, del socialismo del siglo XXI, sea por ignorancia, sea por adoctrinamiento o sea por la platita, porque esto hay que decirlo. Compran conciencias con el dinero y cuando compran conciencias, esto no tiene ideología ni bandera política. La corrupción y la impunidad va para todos lados, izquierda, derecha, centro. Por eso el ciudadano, tú y yo, tenemos que estar ahí siempre vigilantes. Ya basta de corrupción, basta de impunidad. Entonces, aquí tenemos un desafío hacia el futuro gigantesco y es cómo convencemos a los ciudadanos de Iberoamérica de cuáles son las ideas que al final del día de verdad nos abren las puertas del desarrollo y de las oportunidades. Y ese es el gran reto que tenemos y comprender que estos gobiernos como el de Petro, cuántos cientos de miles, si no millones de votos fueron comprados con programas clientelares, fueron inventados con cédulas falsas y todos esos Exacto. mecanismos que usa esta izquierda populista autoritaria y con complejos de tiranos, ¿no? Entonces sí, el desafío de Iberoamérica sigue muy presente, por eso es tan importante aprovechar las oportunidades que nos ofrecen estos nuevos gobiernos que están llegando, como Milei en Argentina, Castro en Chile, ahora Keiko Fujimori en el Perú y por supuesto el Espriella en Colombia. Es sumamente importante el que se aprovechen estas oportunidades. Genial, genial, Acabas de genial. señalar, Dionisio, votos conseguidos con el dinero del Estado, votos conseguidos con el clientelismo, en fin, también votos conseguidos a través del fusil, a través de la violencia, cosa muy denunciada en Colombia, particularmente en esta campaña electoral. Yo quiero pedirte una reflexión, un análisis, Dionisio, con base en tu conocimiento, en lo que seguramente de primera mano tienes entendido. El papel de Estados Unidos y de la comunidad internacional, el acompañamiento, la vigilancia, la observación que fue surtida sobre este proceso en Colombia y que permitió que pudiera fluir y que la democracia se pudiera expresar como se expresó, aunque los resultados resultaran apretados. ¿Cómo estás viendo el Sí, papel de Estados Unidos en acompañar, en vigilar? Importantísimo. ok. Yo diría que si bien es muy importante el acompañamiento de la comunidad internacional, especialmente y en primer lugar el de Estados Unidos por la importancia geoestratégica que tiene, por el tamaño de esa nación y por la importancia que tiene para América Latina. Pero no podemos subestimar o menospreciar el valor, la efectividad que tuvieron las instituciones colombianas en este proceso electoral, que al final fueron las principales garantes de que el resultado sea el que estamos viendo y que se esté respetando. Pero, digamos, sobre el tema de Estados Unidos, sin duda alguna, el hecho de que tengamos al Partido Republicano en este momento en la Casa Blanca hace más fácil el que las instituciones que respetan valores en países como el caso de Colombia o también como el caso del Perú, les sea más fácil defender los resultados de los candidatos del centro derecha o la derecha, candidatos conservadores que están ganando elecciones con enormes dificultades y por Sí. márgenes muy cerrados. El hecho de que el Partido Republicano esté hoy en la Casa Blanca es una garantía para que se respeten esos resultados de cara a estos grupos, movimientos, mafias iberoamericanas que están desde España hasta Bolivia, Perú, con Petro hoy en Colombia, etcétera, y que deben sentirse en un momento de debilidad porque obviamente no tienen
digamos, al Partido Demócrata de Joe Biden, que fue demasiado servil, flojo, permisivo con lo que es el populismo de izquierda radical, incluyendo la dictadura de Caracas en el caso de América Latina. Entonces, sin duda alguna, Estados Unidos juega un papel importantísimo, Andrés. Gracias. Importantísimo, importantísimo. De verdad, me encantó traerles este análisis que lo vi y me parece brillante, brillante, brillante porque nos deja mucha enseñanza. Nosotros tenemos que dar la batalla comunicacional, la batalla de las ideas, porque el error más grande es creer que un país cambia solo por un presidente. No es así, los presidentes pasan, las ideas quedan y las sociedades repiten, les diría, su historia si no cambian sus ideas. ¿Ok? Entonces, aquí no podemos pegarnos en la piedra, con la piedra una y otra vez. Por eso el verdadero cambio, repito, no es político, es cultural, es cognitivo, es de conciencia, porque un país puede votar diferente, pero si piensa igual, todo sigue igual. Entonces hay que quedarnos, yo me quedo con varias reflexiones, no hay libertad, señores, sin alfabetización de las ideas. No hay libertad sin alfabetización de las ideas. La batalla es contra la ignorancia estructural. El poder más fuerte no es solamente el poder de una elección. El poder está en lo que la gente cree, lo que la gente no debe normalizar. Y para eso se necesita dar esta batalla de las ideas, esta batalla cultural. Y yo cuento contigo para que lo hagamos juntos, mis guerreros de luz. Recuerda siempre compartir todos estos contenidos. Comparte, actívate en este canal que estamos haciendo juntos un gran poder comunicacional. Te dejo en la descripción del video para que te sumes a la comunidad. Ahí está el link. Entras, llenas un formulario y estamos en contacto y no dependemos de los algoritmos. Así que déjame tu like si te gustan las ideas de la libertad, si crees que esto te resuena y que quieres realmente, como yo, dar esta batalla comunicacional por verdadera convicción. Este canal no recibe apoyo económico de ningún gobierno, de ningún político, de ningún partido. Solo se alimenta de los aportes que tú puedes dar libremente a través de los super chats, los super stickers, los super gracias. Así que mi guerrero de luz, mi guerrera de luz, seamos libres, que lo demás no importa. La libertad es todo, sin libertad no hay nada. Te mando un beso, nos vemos la próxima. ¡Viva la libertad, carajo!